Las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Instituto de Colonización concurrieron en la mañana de este lunes a la Comisión de Ganadería del Senado para explicar la adquisición de 4.404 hectáreas en Florida por $32,5 millones, algo cuestionado por la oposición. Para ahondar en lo que dejó la comparecencia, recibimos en Nada que Perder al senador Frente Amplista, Sebastián Sabini. Sebastián, buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día, todo bien por aquí. Empezar por consultarte, ¿qué le dejó al oficialismo la comparecencia de las autoridades ayer? Bueno, fue una jornada bastante extensa, ¿no? Arrancamos temprano. Estuvimos prácticamente, todo el día solar, digamos. Realmente, sobre todo la solidez de la decisión, ¿sí? Porque durante todos estos 15 días aproximadamente se escucharon un montón de mentiras, un montón de falsedades, un montón de inexactitudes, y creo que ayer se levantaron todas. Es decir, cuando se habló de que no había informe técnico, donde tenemos 3 informes técnicos realizados, no por funcionarios políticos, sino por funcionarios que desempeñan ese rol en el instituto hace muchos años, a través de diferentes gobiernos, informes técnicos regional de Florida, informes de jurídica, informes de avalúo, informes de los ingenieros que desarrollan el proyecto. Se dijo que se había pagado un precio exorbitante. Nosotros tenemos total tranquilidad que los datos que muestran el anuario estadístico de las transacciones que se realizaron en el año 2024, que es un anuario además que no sacó este gobierno, que sacó el gobierno anterior, muestra que el precio de ese campo está un poco por debajo del promedio entre los $5.000 y $10.000 de las compras que se realizan en esa zona de Florida, que además hay un proyecto que se sostiene en las experiencias previas, ¿sí? En las experiencias de colonización previas, de forraje, de recría, de establecimiento de colonias, que además particularmente ese campo tiene algunas características que lo hacen muy potente en cuanto a estar muy cerca de las industrias lecheras, ¿sí? En el caso de San Ramón y de Florida, todos los que conocemos esa zona. Entonces, realmente yo me quedé con una impresión muy muy potente de lo que es el proyecto, de cómo ese proyecto va a derramar, de que no es ningún barril sin fondo, como se dijo ayer. Al contrario, si de algo podemos estar tranquilos los uruguayos, es que en Uruguay el precio de la tierra crece, ¿sí? Entonces, acá, si hay un proyecto que no funciona, siempre la inversión que se realiza es una inversión que en el futuro se va a capitalizar, ¿sí? Decía el ministro Flati ayer, todos los campos de colonización, y cuando se habla de que colonización tiene una capitalización de $1.000 millones, no es el precio que se pagó hace 5, 10 o 20 años por esos campos, ¿sí? Porque el precio de la tierra, por ejemplo, en el año 2002 tuvimos un piso de $300 la hectárea, y hoy esos campos están valiendo 400, ¿sí? Y se han dicho, como te decía, un montón de mentiras. El tema de que no lo habían visitado las autoridades también quedó por el camino, y al final creo que es bueno que discutamos cómo los productores familiares acceden a la tierra, ¿sí? Y sin el Instituto de Colonización es prácticamente imposible porque el precio que tiene la tierra hace que sea inaccesible para cualquier productor familiar, a no ser que esa tierra sea heredada. Y este es el debate que tenemos que dar como sociedad. Si hace un mes y medio, 2 meses, estábamos sumamente preocupados porque estaba cerrando una industria como Calcar, justamente por falta de cuenca lechera, y todos sabemos que no hay industria láctea que funcione sin cuenca lechera. Ahí, en esa zona, tenemos instalada industria, y por lo tanto es muy importante que podamos instalar una cuenca lechera más potente, que no solo impactaría sobre esos 16 colonos, sino sobre 99 productores que hay en la zona que podrían utilizar los forrajes.
y por lo tanto todo eso tiene un derrame en la sociedad de San Ramón, tiene un derrame en la sociedad de Florida, y por eso el diputado de Florida del Partido Nacional envió una nota al presidente Yamandu Orsi expresando su deseo de que se lleve adelante, y por eso las gremiales lecheras también lo han apoyado, porque no se está haciendo ningún salto al vacío, al contrario, se está cumpliendo fehacientemente lo que le dijimos a la gente que hacía hace 7 meses que íbamos a hacer, que era revitalizar el Instituto de Colonización. Hablando de salto al vacío, Sebastián, el senador colorado Tabaré Viera dijo que no existe crédito presupuestal porque hubo apenas una consulta de disponibilidad financiera y que bueno, que sin este crédito aprobado el acto puede ser nulo. Eso por un lado. También dijo que no hubo informe técnico, tal como exige la ley, que sin ese informe el acto puede ser ilegal. ¿Qué responden a esto? No, el informe técnico está... hubo un problema que no estaba subido al expediente digital, ¿sí? Que se ve que cuando le pasaron el expediente, no por las vías formales, sino que se ve que lo consiguieron por el directorio, no sé por dónde, ese informe no estaba subido al informe digital, ¿sí? Pero el informe tiene fecha de realización, estaba agregado al informe final, o sea, no, eso es falso. Con respecto a la financiación, sí, ya sabemos que el Instituto de Colonización está fundido. Tan fundido está que el gobierno pasado no le transfirió 104 millones de dólares, de los que le debería haber transferido para comprar tierras. Eso hizo que, por ejemplo, nuestro gobierno desembolsara ahora, esto es lo que dicen que no estamos gobernando, ¿no? En estos días, 18 millones de dólares para compras de tierra, las últimas 5.000 hectáreas que se compraron por el gobierno pasado, que se compraron 12.000, que fue el gobierno que compró menos desde la apertura democrática. Es decir, nosotros veníamos en un promedio de 40.000 hectáreas por quinquenio, y el gobierno pasado, Agata, llegó a las 10.000 hectáreas, pero la mitad de esas hectáreas no estaban pagas. ¿Sí? Las pagamos hace poquito, se pagó 18 millones de dólares, y es esa falta de recursos que no fueron enviados la que nos permite hoy hacer esta compra, y por supuesto que va a ser por la vía crediticia con el Banco República. Ahora, esos 18 millones... Sí. Esos 18 millones de dólares que se pagaron de las compras hechas en el periodo pasado, ¿de dónde salieron? Considerando esto de que la colonización... Sí, el propio crédito presupuestal que tiene el instituto y que no se ejecutó. Por eso decíamos que el crédito presupuestal hay, lo que pasa que no se había ejecutado. ¿Sí? Es decir, al instituto no se le otorgaron los recursos que se le prometieron, entre comillas, o que se le asignaban de parte de la rendición de cuentas. Por eso estamos hablando de 104 millones de dólares que permitieron que este gobierno sí le transfiriera esos 18 millones de dólares para pagar los campos del periodo pasado, ¿sí? Esas 5.000 hectáreas, y a su vez para asumir estos 32 millones de dólares. Ahora, no es crédito, porque recién hablaste también de crédito del BROU. Bueno, porque es la vía de financiamiento, ¿sí? Sí. Vos tenés el crédito presupuestal y a su vez cómo luego se financia. Y en esto justamente que dicen que están sin crédito aprobado, ¿no se acordó primero que esto estuviese asegurado antes de hacer la compra? Nosotros venimos con el presupuesto del periodo anterior, ¿sí? Es decir, vos cuando arrancás un periodo de gobierno no tenés aprobado tu presupuesto, entonces vos te tenés que manejar el primer año con los créditos presupuestales anteriores del gobierno pasado, ¿está bien? Y si esta operación se pudo hacer es porque esos créditos existían, y esto le dice la contadora de colonización, que no tiene un rol político, es una funcionaria. O sea, no, es un no debate, estamos debatiendo sobre algo que no tiene sentido. O sea, lo que pasa no estaba financiado. Hay que recordar cómo empezó esto, y claro, en la medida que uno va levantando todas las críticas, intentan, digamos, generar cosas en donde no hay nada, ¿sí? Porque realmente no hay nada, no se está discutiendo sobre nada. Lo que no se quiere discutir es el fondo de la cuestión, porque resulta que ahora todos los senadores ayer, tengo que reconocer que la actitud de Botana y de Camín fue totalmente distinta,
¿sí? Y además históricamente han tenido una posición con respecto al instituto, pero al final el fondo de la cuestión no es si hay crédito, si hay informe, si se pagó mucho, si hay proyectos, porque es un cúmulo de argumentos que han sido desarmados. El fondo del proyecto es que no quiere que se realice la compra, y no solo esta, porque cuando uno va al pasado, encontramos críticas similares a la compra que se hizo en San Ramón, a la compra que se hizo en Cerrillos, a la compra que se hizo en Soriano, y a las diferentes colonias que se han ido instalando durante los gobiernos, principalmente del Frente Amplio. Sebastián. Los mismos que hacían la crítica, que después iban a inaugurarlo con el presidente de la República. Entonces, al final no es un problema de gestión o de prolijidad, como que se ha querido instalar, o de que esto es un capricho, o de que esto simplemente es por una razón de un homenaje. No. Esto tiene que ver con una discusión que la planteó el presidente Yamandú Orsi, que es qué instituto queremos y si queremos, porque también han dicho en el medio del debate que es anacrónico, sí, que el instituto es anacrónico, que por lo tanto que no debería existir más. Ese es el debate real. Todo lo demás son agregados que a mi entender no hacen al fondo del asunto, y que además quedó para mí más que demostrado el día de ayer que todos esos cuestionamientos no tienen sustento. Sebastián, Viera, quien estuvo presente ayer en la comparecencia, renunció a la presidencia del instituto la semana pasada, aunque se mantiene en el cargo hasta la asunción del próximo titular del organismo, quien todavía no fue designado. Al respecto, desde la oposición se ha planteado que se revisen las decisiones del instituto durante la presidencia de Viera. ¿Te parece que eso es pertinente jurídicamente? No solo no es pertinente, sino que es disparatado. Sí. Y voy a explicar por qué. En primer lugar, porque la Constitución no prohíbe a un colono asumir en el directorio de colonización. Como no prohíbe a un funcionario de UTE ser presidente de UTE, o a un funcionario de ANCAP ser presidente. No es lo mismo igual, ¿no? ¿Cómo no? Y bueno, quiero decir, luz utilizamos 200, todos. ¿Sabés lo que dice el artículo 200 o estás hablando por hablar? No, leí el artículo, pero quiero decir que... ¿Qué dice el artículo 200? Que hay una vinculación, ¿está bien? No establece cuál es la vinculación. Pero me refiero, Sebastián, a que este mismo ejemplo... ¿Me dejás terminar? A lo largo de la historia, ¿sí?, del Instituto de Colonización tuvimos colonos. O sea que si la tesis de que es ilegal los actos que realizó Viera siendo presidente del Instituto de Colonización, eso haría que todas las decisiones desde el año 59 para acá fueran ilegales. Nunca, en 70 años de existencia del Instituto de Colonización, 70 y pico, se planteó que esto fuera inconstitucional. ¿Está bien? Nunca. No hay un solo dictamen del TCA o de la Suprema Corte de Justicia diciendo que una decisión tomada por el Instituto de Colonización conformado por colonos era ilegal o inconstitucional. Entonces, eso es disparatado. Ahora bien, lo que dice la Constitución es que no se puede ejercer en forma simultánea. ¿Está bien? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el presidente de ANCAP? Una vez que es designado, se aparta de esa situación. Hace una reserva de cargo. En este caso, el presidente Viera tenía que optar, que fue lo que dijo Yamandú. ¿Está bien? O sos colono o sos director. Pero no inhabilita el ejercicio. Pero además, no hay ningún jurista que sostenga que porque un jerarca tiene, porque vayamos al punto de vista de que sí, de que es ilegal, está bien, de que efectivamente no se puede sostener. En ese extremo, por ejemplo, todos los actos jurídicos, administrativos, realizados durante la dictadura serían ilegales, y no son ilegales. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque está lo que se llama el derecho de los administrados, porque si no, yo como administrado, es decir, el que recibe la decisión de la jerarquía, tengo que estar viendo si el jerarca efectivamente es válido o inválido en cada decisión que toma. Y por lo tanto ahí se pierde totalmente la certeza jurídica. Entonces, esto de nuevo, me parece que el Partido Colorado, que designó vicepresidentes, vocales, colonos en el instituto, venga ahora a poner grito en el cielo, es absolutamente absurdo. Lo otro que dice el artículo 200 es que uno no se puede autodesignar. Que yo como jerarca no me puedo autodesignar
en el organismo en el cual estoy ejerciendo las potestades administrativas. ¿Saben quién se autodesignó en un organismo que conducía Robert Silva? Su directora general de Educación Secundaria, con su firma. Entonces, eso sí era inconstitucional. Lo otro, no, para mí no lo es, y no hay ningún problema, y no hay ningún informe jurídico que sostenga que esos actos son nulos. Te comento, Sebastián, a lo que yo me refería. Para mí, el argumento tanto de Viera como el primero que tomaste tú, de que entonces el que dirige la UTE no podría porque usa luz, para mí no es lo mismo que... No, perdóname, no es que usa luz. Es que nosotros tuvimos durante el gobierno de la calle Pou una presidenta de UTE que era funcionaria de carrera. No, está bien, pero lo primero que se dijo también por parte de Viera fue este ejemplo de UTE, no el de esta directora. O sea, entonces, ¿quién puede dirigir UTE si no llega al servicio de la luz? Y era un poco irrisorio. No, pero no estamos hablando de la luz. Estamos hablando de que el presidente de ANCAP era funcionario de ANCAP y que ese es a lo que se refiere el artículo 200 porque menciona a los entes autónomos. ¿Sí? Y lo que yo decía es que justo el artículo 200 es bastante indeterminado, es decir, no establece cuál es el vínculo, habla de vinculación directa o indirecta, por lo tanto tiene una amplitud de interpretación, ¿está bien? Porque uno puede tener diferentes vinculaciones con un organismo, evidentemente, no, pagar la luz yo creo que no inhabilita a nadie a ejercer la presidencia de UTE. Ahora, ser funcionario tampoco lo inhabilita el artículo 200, lo que dice el artículo 200 que no lo puede ejercer en simultaneidad, ¿está bien? Entonces, él no podría renunciar a ser colono antes de ser nombrado, o poner en reserva el estatuto de colono, si se quiere, que eso alguna vez pasó, que se traspasó el campo, mientras se ejercía, por ejemplo, el directorio como vocal o como vicepresidente. Uno no puede renunciar antes de que ocurra un hecho, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que se hace siempre, no? En este gobierno, se hizo en los gobiernos anteriores, ya puse 2 ejemplos, ¿sí? Bueno, se le designa en el cargo y luego pide una reserva, en el caso de los funcionarios. En el caso de colonización, generalmente lo que se hacía, esto fue público, si no hubiera sido público, seguramente ese campo hubiera sido traspasado y no nos hubiéramos enterado, como ocurrió en otras instancias, porque en todos estos ejemplos que yo puse, en el transcurso que se hizo el traspaso, ¿sí?, se tomaron decisiones, y esas decisiones no fueron nulas. Serían nulas si afectaran justamente a la fracción a la cual el colono está trabajando, ¿está bien? Pero yo creo que acá se quiso instalar y se instaló un debate que es bastante artificial, porque no es como dijo una periodista por ahí en redes, estaba mal antes y está mal ahora. No, el problema es que esto nunca se cuestionó, nunca nadie, realmente, si no parece que estamos discutiendo sobre el humo. No hay un dictamen de la Suprema Corte de Justicia o del TCA que diga que es inconstitucional. Y nunca hubo ni siquiera una denuncia, ni del Partido Colorado, ni del Partido Nacional, ni del Frente Amplio, sobre el Instituto de Colonización y si podían desarrollar actividades en su directorio, que además es un organismo colegiado, por si fuera poco, ¿no? Porque también se nos ha dicho, pero hubieron jerarcas en el Frente Amplio que también en secundaria tomaron las decisiones. Bueno, pero no eran organismos unipersonales como es la dirección de secundaria, eran organismos colegiados, la Dirección General de Secundaria y el Consejo de Educación Secundaria. Parece que se olvidan hasta de lo que votaron en el Parlamento, ¿no? Entonces, no, yo creo que se ha echado mucho barro, ¿no? Mucho barro por encima de esta discusión para tratar de cuestionar una decisión que es legítima, que es legal y que tiene mucho sustento por detrás. Sebastián, nos gustaría hablar de otras discusiones también, porque el Partido Colorado pidió al gobierno que no envíe la veña para designar a Carolina H. como embajadora de Uruguay en Portugal. Y bueno, después de esta decisión también hubo cuestionamientos en la interna del Frente Amplio por la designación de Argimón ante la UNESCO. En principio, ¿cómo recibieron esas propuestas del gobierno? ¿Qué reflexión te merece estas designaciones? Bueno, lo primero que no es la primera vez que un gobierno de un partido designa embajadores de otro, ¿no? Sí. Quizás el caso más resonado es el de Gros Espiel, ¿no? Salvando, por supuesto, la figura de Gros Espiel, que creo que era, digamos, que de repente no tenía tantas resistencias.
que nosotros pensábamos que quizás el caso de Argimón tampoco tenía tantas resistencias, pero evidentemente las tiene. Y en el caso de H, bueno, fue digamos, la persona de todo ese caso la más honesta, ¿no? Fue la que se negó a decir, bueno, yo no puedo seguir adelante con esto que está pasando y doy un paso al costado. ¿Es una forma de premiar su honestidad entonces? No es una forma de premiar nada. Cuando uno mira, digamos, cuál es el currículum de H, bueno, es una persona que evidentemente, primero fue vicecanciller, ¿no? Para empezar. Pero además tiene estudios específicos en el área y no me parece que sea un problema de la magnitud que se está planteando, ¿sí? Y en el caso de Argimón, bueno, la verdad que también llama la atención algunas reacciones, porque si fue tan buena vicepresidenta hasta hace también unos meses, no veo cuál es el problema que se la designe en un cargo que representa al Estado uruguayo y que además creemos que lo puede hacer bien, porque siempre hemos tenido en estos años además un excelente relacionamiento con ella. Me parece que es un poco desproporcionado algunas reacciones que estamos viendo. Hay un último tema sobre el que nos gustaría consultarte, ya que ayer se imputó al ex senador Charles Carrera por los delitos de fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada. Sin embargo, no fue imputado por abuso de funciones, que fue por el presunto delito que le pidieron su desafuero. ¿Qué opinión tenés al respecto? Que Carrera, por ejemplo, indicó que esto era escandaloso. Sí, la verdad que es llamativo, por lo menos. Nosotros tuvimos una baja muy importante en la lista, ¿sí? Se nos pidió la formalización también, ¿no? Por un delito que es bastante amplio, ¿no? Que en realidad hay muchas jerarquías que toman decisiones todos los días y que deja un margen discrecional bastante amplio, ¿no? a las autoridades de la justicia para definir qué es y qué no es abuso de funciones. Nos enteramos, digamos, por la misma forma que ustedes. Vamos a ver cómo sigue el caso. Tenemos que ser, como hemos sido siempre, por supuesto, respetuosos a lo que encamine la justicia, pero sí es llamativo que cuando había una tipificación y ahora esto en un expediente que además es un expediente muy extenso, que se cambió la fiscal y que en 10 días cambie toda la tipificación de los delitos, es llamativo. Pero bueno, vamos a esperar la resolución judicial. Senador Frente Amplista Sebastián Sabini, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. No, a ustedes se disculpa que fue muy larga la jornada y bueno, a veces también nos enojamos, así que te pido disculpas. No pasa nada, hasta la próxima. 39 minutos pasan de las 9 de la mañana, vamos a una tanda y ya venimos con la tapadita de Eduardo Preve. Nada que perder. Nada que perder.